primera aula encendida del día de hoy vamos a tener dos ponentes, fundamentalmente, que van a poner a nuestro conocimiento la obra importante de Domingo Ramos. El primer ponente es el señor Juan Carlos Flores Zúñiga, magíster en artes, comunicólogo, autor y docente universitario, crítico de arte, director de Arts Criterium Cine, presidente fundador de AICA Costa Rica y directivo de AICA Internacional. El otro ponente, don Álvaro Zamora Castro, doctor en filosofía, autor y académico, crítico de arte, director de la revista Coris, vicepresidente de AICA Costa Rica y miembro del comité de censura en AICA Costa Rica. Vamos a conversar un poquito, así brevemente, sobre don Domingo Ramos. Don Domingo Ramos Araya, quien nos tiene aquí la gran producción de esta exposición, nació en Alajuela en 1949, es licenciado en escultura de la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Costa Rica, formado en talla directa en mármol en Carrara, Italia, especializado en historia de arte medieval y moderna de la Universidad de Roma, Italia, y Premio Nacional Agileo J. Echeverría, y posee 18 premios internacionales. Ha realizado 37 muestras individuales, ha sido seleccionado e invitado a participar en más de 85 exposiciones colectivas. Galardonado como maestro consagrado 2025 por AICA Costa Rica. Y entonces comenzamos la aula encendida de hoy con el primer ponente, el señor Juan Carlos Flores. Muchas gracias, Marjorie. Gracias a todos los que están con nosotros hoy. He tenido la oportunidad recientemente de volverme a ocupar del trabajo, la obra a lo largo de medio siglo de Domingo Ramos. Y me complace poder tomar mi parte de la exposición para hablar brevemente de tres aspectos que me parecen salientes en su trabajo y que ustedes lo pueden comprobar a partir de esta misma muestra que, si bien no es exhaustiva, nos permite recorrer la obra de Domingo Ramos en distintos tipos de medios, expresiones y formas. Yo quisiera que esta exposición al final, ojalá Domingo, nos pueda guiar en la exposición para tener ese honor con ustedes, Domingo, y sobre todo que los que estamos acá podamos aprovechar directamente lo que él nos tiene que decir sobre cada pieza. Son en total 15 piezas que están acá y se ha editado un catálogo que ojalá que todos lo puedan tener, realmente muy digno este trabajo, y ojalá que en todas las exposiciones en este país, que es mi queja constante, siempre haya un catálogo. En este país últimamente se hacen exposiciones sin catálogo, no hay forma de rastrear lo que se expone, así es que este esfuerzo que se ha hecho conjuntamente con Domingo es muy valioso, muy importante. Entonces hay tres aspectos que me parece que fundamentan mi afirmación de que la obra de Domingo Ramos está basada en lo que llamamos el arte verdadero, porque el verdadero arte nace del corazón, donde reside la espiritualidad del artista y de donde se conecta con la dimensión espiritual del espectador. Sin embargo, esto exige claramente algo más del espectador: sensibilidad emocional y espiritual, no solo inteligencia e información, para recibir y apreciar lo que el artista ofrece generosamente. En primer lugar, quiero señalar que la obra de Domingo se ha consolidado al punto de convertirse en un exponente sobresaliente de la escultura figurativa latinoamericana. En segundo lugar, es un investigador disciplinado e innovador en la talla directa en piedra y madera. Y en tercer lugar, su obra gana coherencia por dos aspectos: la sublimación poética y la metafísica de su obra. Voy a desarrollar cada uno de estos temas con ustedes rápidamente por el tiempo de todos, con la finalidad de que ustedes puedan luego discutirlo, contrastarlo o incluso disputarlo. Yo creo que en el caso de Domingo Ramos hay un definitivo proceso creativo y obra a lo largo de más de medio siglo que ha experimentado un punto de inflexión decisivo que él identificó como un acto de fe. Este acto ha imbuido sus estilizadas figuras de formas más sintéticas, evocadoras de la realidad visible, que ha representado con notable maestría técnica. No obstante, debe reconocerse su legítimo lugar dentro de la escuela centroamericana de escultores canónicos, dado el consenso en torno a su relevancia e influencia
en la historia del arte regional. Los tres atributos que acabo de señalar para entender el mérito de la obra escultórica de Domingo, a quien sigo desde el año 1986 como crítico, como investigador y curador, y a quien seleccioné para la primera obra ilustrada bilingüe que se hizo en el Istmo Centroamericano, publicada en 1992, que justifican plenamente su reconocimiento reciente como maestro consagrado en el Premio de la Crítica AICA. Vamos al primer punto de la figuración. En primer lugar, digo yo que es una figura fundamental en la escultura figurativa latinoamericana, básicamente por su concepto figurativo y simbólico basado en arquetipos como la maternidad, el amor, la contemplación y el viaje cósmico, que venía desarrollando desde antes de su estancia en Italia en la década de 1970, pero que revela cambios visibles en las décadas siguientes en cuanto a la intencionalidad de su obra, así como su indagación y lenguaje plástico. Esta obra que estoy mostrando arriba es una de las primeras obras expuestas individualmente, en la primera individual que hizo en Italia Domingo, se llama Figura Sentada, es una talla en mármol. La foto está en sepia, pero la obra es blanca. Es interesante indicar que las frecuentes referencias al cuerpo femenino, si bien se pueden rastrear a través de sus representaciones de torsos, caderas, vientres y rostros, evolucionan a lo largo de su carrera, donde representaciones evocadoras de la realidad visible hasta estilizaciones cada vez más orgánicas y sintéticas de lo femenino rozan lo abstracto, sin llegar nunca a la abstracción en un sentido racional. Sin embargo, toda su obra es conceptualmente figurativa. No hay forma de evadir esto, aun cuando hablemos de una división en ella entre lo figurativo y lo abstracto. El tratamiento es cada vez más sintético, al simplificar y reducir la forma de los objetos o figuras para representar su esencia tridimensional a través de volúmenes, líneas y planos. Y es también orgánico, al tallar formas curvas, suaves y fluidas, inspiradas en la naturaleza, como plantas, animales y el cuerpo humano. Renuncia, de hecho, tácitamente a la mímesis o verismo de ciertas escuelas de la escultura tradicional en las representaciones de sus temas recurrentes para desarrollar su propia verdad. Sobre la segunda afirmación de que su investigación es innovadora en la talla directa en piedra y madera, me permito decir que en consonancia con su trabajo disciplinado e innovador como dibujante y escultor, su proceso artístico, su enfoque técnico y su indagación personal han cambiado de una obra a otra. No solo por los diferentes materiales que determinan las formas, sino también porque, como me comentó el artista en el año 91, el arte nace en mí de la urgente necesidad de captar sentimientos o estados de ánimo que mediante un proceso técnico cada vez más refinado han sido plasmados en obras tridimensionales. Sin dejar de respetar el material, sus esculturas fueron perdiendo gradualmente su tradicional pesadez o solidez, logrando un efecto más onírico en el espacio que ocupan mediante el uso de la luz que crean atmósferas difusas al interactuar con ellas. Y esto ciertamente es parte de su aporte innovador. Sobre el tercer acerto, que es la coherencia de su obra ganada a través de una sublimación poética y metafísica, me permito indicar lo siguiente. En perspectiva, su obra se une a la sublimación, entendiendo como ese proceso psicológico y espiritual que transforma emociones o impulsos intensos y negativos, como por ejemplo el dolor, la angustia o el deseo sexual, en expresiones creativas, constructivas y socialmente aceptables, como es el caso del arte, la música o la ciencia. Desde una perspectiva estrictamente artística, Ramos ha demostrado una gran capacidad para dar a la obra y dar forma a la experiencia y al mundo interior en su escultura, mientras que desde una perspectiva espiritual se ha centrado en crear una energía vital para trascender el sufrimiento y la negatividad que dominan la narrativa de las artes visuales postmodernas. Ramos es escultor, pero también es un poeta, que rechaza rotundamente el sentimentalismo en sus representaciones, pero procesa sus emociones a partir de su mundo interior. Y esto me lleva a acentuar algo fundamental. Sus inquietudes son genuinamente metafísicas, sin descuidar su habilidad técnica y el respeto por los materiales que utiliza. Seamos claros en este sentido. La emoción es una reacción instintiva y efímera, mientras que el sentimiento es una interpretación más elaborada,
duradera y reflexiva. Ramos puede capturar una emoción directa a través de la forma y el gesto, o evocar un sentimiento más profundo y complejo que requiere una reflexión consciente del espectador, pero su enfoque conlleva algo más significativo. Al aferrarse a las emociones como su propia verdad interior, las formas que extrae de sus materiales se convierten tanto en una catarsis como en un proceso continuo de descubrimiento que rechaza el sentimentalismo lírico. En resumen, se trata de un escultor con más de medio siglo de trabajo creativo ininterrumpido, que ha alcanzado reconocimiento nacional e internacional gracias a su enfoque, madurez y claridad. Estas cualidades le han permitido pasar de las ideas a los conceptos, trascendiendo los temas folclóricos y sociales que consumen a muchos escultores figurativos regionales, para ofrecer en cambio una obra emocionalmente madura, contemporáneamente relevante y auténtica. Muchas gracias. Muchas gracias, don Juan Carlos. Pasamos entonces ahora al siguiente ponente, Álvaro Zamora Castro. Es un maestro consagrado, no solo porque AICA así lo haya determinado, sino porque él es un artista consagrado. Todo el mundo lo sabe. Entonces el premio excelente que se le haya dado, la exposición es merecedora de realmente una tarde entera para analizarla, disfrutarla, dialogar con ella, ¿sí? En general. Don Domingo Ramos, nació en 1949, como la doctora Marjorie Ávila ya nos ha recordado. Yo lo repito por una razón. Para mí esa fecha no representa solamente un año, no es simplemente un número, es una época de una Costa Rica donde se forjaron ideales, valores e instituciones que en mi criterio, no lo voy a defender ahora, pero en mi criterio, de cierta forma, fluyen en la vida y en la obra de don Domingo Ramos. Valdría la pena investigar al respecto. Sobre la vida y la obra de don Domingo Ramos, encontrarán mucha información en internet. Yo les recomiendo la dirección https escultordomingoramos en una sola palabra.com, de la cual he extraído casi como espolón de barco lo siguiente, lo cito: la escultura es una metáfora vertida en el vaso de la forma tridimensional. Agrega luego, el artista es un poeta trovador que canta y comunica su visión y su sentir en un material que olvida su primigenia condición para encarnar valores. Este ramonense no solo presenta su escultura con esta analogía del poema, es que él además es poeta. Quizá menos conocida esta faceta, él escribe poesía. Y por cierto, en esa dirección que les cité, hay un apartado, está muy bien hecha la página, donde ustedes pueden tener acceso a todos sus poemas. Así es que les recomiendo que, además de ver la exposición, de recordar su escultura, disfruten de sus escritos. Ahí en esa misma página encontrarán un extraordinario resumen curricular con detalles muy interesantes que no tocaré porque es una lista enorme, pero quien tenga interés ahí lo encontrará. Como bien han mostrado los fenomenólogos, todo lo imaginario nace del mundo real. Cuando yo veo una obra, como esta muestra aquí presente de Domingo Ramos, corroboro tal idea, porque en cada forma que nos regala don Domingo se aglutinan vivencias suyas, quizá también vivencias de otros, porque ha conocido mucha gente y ha tenido relación y diálogo con muchísimos
artistas y con personas intelectuales o interesados en el arte desde diferentes perspectivas. Cada forma, de una u otra forma, remite a este mundo. Se hacen poesías como curvas, alas, cosas que se concretan como seres imaginarios, que aglutinan una concepción, también una vivencia del mundo, al mismo tiempo son una fórmula estético-artística y una forma de responsabilidad humana. Cuando yo leo entre sus testimonios afirmaciones como esta, vuelvo a citarlo: trabajo los materiales que tengo a mano. Yo me niego a creer que él solo nos habla de transformar los minerales o las maderas que con trebejos de escultor, que muy bien domina, ha convertido en algo que llamamos arte. Para mí, y lo digo como comentarista, crítico de arte, como filósofo, él también trabaja como el poeta con imágenes, como hace el poeta con imágenes verbales. Él trabaja ideas y cosas o acciones y hechos que atestigua en el mundo real, que le inquietan, que lo obligan a manifestarse. Transforma todo, lo convierte en objeto imaginario, o, si se prefiere, con el vocabulario de la referida filosofía fenomenológica, imaginariza en la solidez del material un aspecto del mundo, si se quiere, lo rapta para ofrecernos un llamado a fin de que en nuestro papel, en nuestro rol de espectadores, seamos cómplices suyos, interpretemos su poesía, la hagamos nuestra y convirtamos esas piedras y esas maderas en un legado sobre el cual no se puede guardar silencio. Diré por eso que don Domingo Ramos es un seductor del entendimiento y del poder imaginario que todos tenemos, que a todos nos caracteriza, que hace de nosotros en gran parte lo que somos. Digo más, él no me parece fiel únicamente a sus principios y a sus valores morales y estéticos, posiblemente de otra índole también. Él es fiel a todos nosotros, a todos los testigos de lo que hace. Me atrevo a decir que no nos quiere como testigos, insisto en la palabra cómplice, nos quiere dentro, quiere que nos metamos en cada una de esas piezas, intentando comprender no solo lo que él habrá querido decir, sino eso que provoca en nosotros. Don Domingo nos entrega, por eso, un legado honesto, que si lo miramos atentamente, nos puede inspirar cierto optimismo y al mismo tiempo una fórmula de autenticidad que aspira tanto a la trascendencia, en la que él insiste mucho cuando él nos habla y cuando él esculpe, como la ineludible responsabilidad de cada cual, del tú, del yo, de los otros, en ese proyecto universal que es el de construir el mundo y reconstruirlo. Una labor que es humana y es permanente. Así que cuando él dice, en otra parte, no me importan los temas ni los tamaños, yo de nuevo vuelvo a interpretar. Y quiero entender en esa frase que toda dimensión y cualquier tópico son, para él, para don Domingo Ramos, el maestro consagrado, hechos importantes del mundo y que por ello nos competen a todos. Por eso, y con eso termino la idea que de Domingo Ramos mismo, he aprendido
y que él ha compartido en textos, ahí en la web, por ejemplo, y que además rescato más allá de lo técnico, ¿verdad? No me importan ni los temas ni los tamaños. Es decir, que lo rescato también en lo estético, en la profesionalidad del artista y en sus implicaciones éticas. Esta frase: me esmero en el acabado de los planos y en la pureza de las líneas. Como costarricense, le agradezco dicho esmero, porque entre muchas otras posibilidades heurísticas, entre muchas posibilidades de interpretación, que eso inspira, que todo su legado inspira, lo que interpreto en términos de mi propia obligación humana es que somos responsables por este mundo, somos responsables con la patria. Y por eso le doy gracias, don Domingo. Muchas gracias, don Álvaro. Lo siguiente sería escuchar las palabras del propio escultor. ¿Qué le parece, don Domingo, si le hacemos unas cuantas preguntas de todo lo que aquí han dicho ellos, para que usted nos cuente sobre su trabajo? En primer lugar, yo quisiera, bueno, ya, eso es una pregunta que yo quisiera hacerle desde que vi su producción. Y dígame una cosa, si usted tuviera que decirle a los escultores jóvenes algo después de su experiencia de tantos años, ¿cuál sería un mensajito cortito, pequeñito? ¿Qué les diría a usted? Yo les diría que el arte es un medio de conocerse a uno mismo y conocer la verdad que existe en el mundo. Que sean sinceros cuando trabajan, que sean honestos, porque esos principios no los podemos olvidar en el arte. Hay toda una manera de crear moderna que a veces hace a menos o hace a un lado una cantidad de valores, pero el arte nos permite, siendo un sentimiento, siendo una cosa que nace del espíritu, conocernos y regalarle al mundo una imagen diferente, partiendo de la que existe, se recrea una metáfora y la poesía puede brillar en ella. Muchas gracias. Ahora, ya, tal y como dijo don Juan Carlos, usted no solo es escultor, es poeta. Bueno, también lo dijo don Álvaro. Cuénteme una cosa, ¿algunas de sus trabajos están directamente relacionados con algún poema, o alguno de los poemas podrían ser relacionados con alguna de sus obras? Yo cuando estoy trabajando estoy cantando, porque yo, como los monjes benedictinos, he tomado el lema de ora y labora, ora et labora, hacer de lo que hago una oración, dedicarle todo mi espíritu a lo que estoy haciendo, de modo que la forma nazca llena de pasión, llena de amor, llena de poesía. Usted escribió algo muy hermoso aquí que dice: es hora que la piedra desgarre sus gemidos, destrone su silencio, sea eco de mi grito. ¿Es así como usted ve ¿Es así como ve usted su trabajo? Sí, yo tomo el arte como un fruto que hay que mostrar, que tiene una misión. Cuando escucho las palabras que se dicen sobre lo que he podido hacer y realizar con todo cariño, no queda otro remedio que emocionarse, porque yo siempre he pensado que el arte debe comunicar algo bueno o algo malo, pero no puede pasar, la gente no puede ser indiferente a lo que uno hace, porque si hay algo que desarma a un artista o a una persona, es la indiferencia. Yo trato de que lo que hago sea el reflejo de mi espíritu,
sea el reflejo de lo que pienso de la vida y la misión que tengo. Que yo creo que yo fui un afortunado, ya que la descubrí desde muy temprana edad. Yo no conocía el vocablo escultura, pero ya yo estaba trabajando cosas, estaba haciendo mis creaciones, como recomiendan hacerlo los grandes artistas, como jugando. Muy interesante eso que nos acaba de decir. No sé, Juan Carlos, si usted tal vez quisiera hacerle alguna preguntita directa. Yo siempre tengo una inquietud, y creo que se la había manifestado semanas atrás a Domingo, y era sobre el tema del dibujo, porque hay escultores que sostienen su obra sobre dos conceptos, o el dibujo o el diseño, ¿verdad? Me alegra cuando veo el dibujo, no el diseño, porque el diseño únicamente va a cumplir una función, y eso está muy bien para cierto arte público o político, pero en el caso suyo, yo veo que usted dibuja de una manera diferente, no vemos mucho eso en sus exposiciones, no vemos el componente del proceso dibujado, pero sí me intriga mucho cómo hace usted para llevar esas formas, porque pareciera que fueran más a menudo, más que el dibujo, una imagen mental de lo que es el material y luego lo que el material le dicta a usted. Es como una relación, si se quiere, simbiótica entre tocar la piedra y dejar que ella me hable a mí, hablando de la piedra. Bueno. En las esculturas hay una relación amorosa. Yo empiezo por cantarles, empiezo por enamorarme de la piedra, de pedirle permiso para intervenirla. Yo le digo, usted vivió o vive hace muchos siglos y conoce la historia del mundo y del universo. Yo he llegado casi como un intruso y no puedo atacarte con mis herramientas sin antes decirte lo que quiero hacer contigo. Tengo algunos poemas que es una lástima que no traje un poemario, porque ahí tengo unos poemas dedicados a las piedras. La gente siempre cuando los oye me dice, pero esa es una mujer muy afortunada porque le escribes cosas tan lindas. Le digo, esto se lo escribí a una piedra, porque la piedra para mí tiene vida, es la memoria de los tiempos. Y yo, a partir de esa relación, yo me formo una idea mental de lo que hay en la piedra, lo que la piedra tiene que decirme. Y le digo, vamos a trabajar juntos, usted me va a dar su carne y yo le voy a dar mi espíritu. Vamos a hacer una obra de arte, mientras el corazón se nos llena de flores, se nos florea. A veces dibujo y a veces no dibujo. Yo empiezo a trabajar una piedra cuando ya tengo el concepto de lo que puedo sacar, cuando ya he definido las formas. En el camino se va transformando, pero el dibujo no siempre lo empleo para hacer. Ya yo veo la piedra o la pieza de madera y la intervengo cuando ya la he dominado ya mentalmente, cuando ya la he recorrido, ya sé lo que puede darme. De modo que el dibujo, me gusta hacer dibujos, pero no siempre los pongo en práctica, porque la idea es que el dibujo exprese la emoción que uno tiene, y a veces cuando se expresa a través de un dibujo ya queda congelada, ya no hay más allá. Y a mí me gusta descubrir siempre algo. Los procesos del trabajo requieren que uno se enamore, se sienta atraído por los valores que está tratando de sintetizar. Álvaro, tal vez vos, de acuerdo con lo que dijiste, quisieras conversar un poquito con don Domingo. Quisiera preguntarle algo. Sí. Don Domingo es conocido como poeta, como artista plástico, particularmente como escultor, pero también como académico. Y la pregunta que quiero hacerle tiene una relación doble por eso. La pregunta es,
¿qué ha llevado desde su vida académica a su arte? E inversamente, ¿qué le ha aportado el trabajo como académico a su virtud de artista? Es muy interesante la pregunta. Hay toda una relación. Yo como profesional necesito demostrar o dejar esa huella en lo que hago. En realidad lo que hace un escultor es descubrir las formas que ya están creadas. Por eso digo yo que yo soy humilde cuando hago un trabajo, porque en realidad lo que hago es descubrirlo. Mi profesión como profesor me enseñó a cultivar el campo, ya no la tierra y el producto del campesino, sino desde una manera intelectual. Yo les digo a los estudiantes, la obra más importante que todo el mundo tiene que hacer es su propia conciencia, su propio historial. Nosotros vamos a agarrar los materiales y los vamos a humanizar. Vamos a dejarles una impronta, una huella, que no siempre es bien entendida. Es difícil, cuando uno se mete a hacer una escultura, saber el resultado. Uno siempre va tratando de descubrir paso a paso y debe acostumbrarse a encontrar sorpresas. A veces no se llega a donde se quería, a veces no se logra, pero debe nacer una obra, un trabajo claro, un claro planteamiento del camino, porque a veces las metas no son lo más importantes, sino el camino para llegar a ellas. Como artista he tratado de plasmar mi religión, mi credo en lo que hago, y como profesional trato siempre de superarme a mí mismo. Yo digo que la persona que debe rivalizar conmigo soy yo mismo. Yo soy el que debo exigirme. El camino del arte es muy solitario y uno debe tratar de caminarlo sabiendo que es imposible, porque el arte no tiene fin. Es un principio como el tiempo, como la vida. De modo que tratamos de hacer una mezcla de lo profesional y lo espiritual, de dos campos que son en el fondo lo mismo, la poesía y la escultura. Quiero decirle, don Domingo, que lo que usted dijo al principio de esto último me recordó las palabras de Miguel Ángel cuando decía que él no inventaba, simplemente quitaba las partes que sobraban en la piedra para que saliera. ¿Usted estaría de acuerdo entonces con el pensamiento de Miguel Ángel? Estoy totalmente de acuerdo, sí, aunque es ahí a la hora de quitarle la ropa, de vestir la forma, donde uno debe encontrar la verdad y saber hasta dónde deja la obra, la da por terminada o concluida, porque siempre el arte siempre es un proceso. Y Miguel Ángel tiene razón, la verdad está dentro de nosotros y la encontramos en los materiales que trabajamos. Por eso Miguel Ángel trabajaba la escultura desde todos los ángulos, porque la verdad no está afuera, está dentro de nosotros. Igual que el deseo de ser feliz no llega de ningún lado, nace de nosotros mismos. Y la escultura nos permite ser eso, darle una razón a la vida, a la existencia. Muchísimas gracias. Entonces, una cosa nada más. Claro. Hay algo que quiero hacer un paralelo hoy. Hace poco partió Néstor Celedón y con don Néstor yo había tenido una conversación tiempo atrás, bueno, un par de ocasiones, anécdotas aparte. Lo que me impactó muchísimo es cómo él se iba a Guanacaste y agarraba tucas a esa edad. Estoy hablando de unos 2 años antes de que dejara de hacerlo.
Y un día el médico le dijo, ya usted no puede alzar más tucas. Y ese día él empezó a apagarse, literalmente, hasta que murió. Porque el trabajo que estaba haciendo en los últimos años no era el que le satisfacía. Era una escultura en metal que era como un sucedáneo, pero no podía ser lo mismo que tallar directamente. Yo me pregunto a veces cuando te veo a vos en tu taller, Domingo, esculpir y ver esa mano que vibra por esa afección que tienes hace más de 13 años, ¿verdad? Pero como cuando tomas el cincel o incluso el mismo taladro, automáticamente ganas firmeza. A mí eso me impacta, porque no es un tema de control mental, tengo control volitivo de lo que estoy haciendo, sino que lo que estás haciendo tiene ese efecto en ti, como en el caso de Néstor, alzar las tucas, el tocar la madera, lo mantenía vivo. ¿Es algo parecido para tu caso? Yo encuentro que la escultura me propicia el ambiente para explotar mis propios sentimientos. Entonces ya cuando yo no pienso, cuando yo me meto en lo que estoy haciendo, descubro que estoy trabajando sin ningún remordimiento, estoy trabajando libremente. Eso es importante porque no he dejado en estos 13 años de trabajar. He seguido haciendo cosas, he seguido sacando a otro ritmo, con otro paso, pero sigo trabajando, buscando la verdad. El día que pares, ¿qué pasa? El día que pare, voy a perderme la emoción de vivir. Bueno, yo creo que ha sido profundamente interesante esto.